En lo alto de una montaña envuelta en fuego, donde los relámpagos desgarraban el cielo y el suelo temblaba bajo los pies del pueblo, una voz poderosa rompió el silencio del universo. No era la voz de un hombre, ni de un rey, ni de un profeta. Era la voz de Dios. Y cada palabra que salió de su boca marcó la historia de la humanidad para siempre. El sonido era tan ensordecedor que incluso los más valientes retrocedieron. El aire se volvió denso, el monte humeaba como si ardiera desde sus entrañas, y en medio del caos, una verdad quedó grabada en piedra: las leyes divinas que separarían la oscuridad de la luz, lo correcto de lo corrupto, lo eterno de lo efímero. Dios habló y dijo: «Yo soy el Señor tu Dios, el que te liberó de la esclavitud». Era un recordatorio. El mismo poder que había abierto los mares, ahora exigía fidelidad. Porque no se trataba solo de obedecer, sino de entender quién era el verdadero dueño del destino humano. El primer mandamiento fue claro y absoluto: «No tendrás otros dioses delante de mí». En un mundo lleno de ídolos, donde cada pueblo adoraba su propio símbolo de poder, esta orden era una revolución. Dios no quería competencia, porque ningún otro podía ofrecer libertad ni vida eterna. Adorar lo falso era volver a ser esclavo. Luego vino el segundo mandamiento: «No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay en el cielo o en la tierra». No se trataba solo de figuras talladas, sino de cualquier intento de reducir lo infinito a algo visible. El mensaje era profundo: no puedes encerrar a Dios en una forma, en una idea o en una figura. Él es más grande que todo eso. Dios se describió a sí mismo como fuerte y celoso. No un celoso humano, sino un protector que no tolera que su creación se pierda entre sombras. Y advirtió algo que todavía retumba siglos después: las consecuencias del pecado no se quedan en uno mismo, alcanzan a los hijos y a los nietos. Pero también prometió misericordia eterna a quienes le aman y guardan sus mandamientos. Justicia y amor en equilibrio perfecto. El tercer mandamiento fue una advertencia que pocos comprenden: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque su nombre representa poder, verdad y autoridad. Invocarlo sin respeto es invocar algo que no se puede controlar. Y Dios dejó claro que nadie quedará impune si profana su nombre. El cuarto mandamiento marcó un ritmo divino en el tiempo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días para trabajar, 1 para descansar. Pero ese descanso no era solo físico, era espiritual. Era el recordatorio de que incluso el creador del universo descansó después de formar los cielos, la tierra y el mar. Un día apartado para recordar que no somos máquinas, que la vida no se trata solo de producir, sino de conectar con lo eterno. Cada palabra grabada sobre la roca no era una simple regla. Era un pacto. Un código que no envejece, una brújula para un mundo que, incluso hoy, sigue perdido entre tantas voces. Mientras el pueblo escuchaba, el miedo los envolvía. Las montañas rugían, los truenos caían, y el fuego iluminaba la noche. El pueblo tembló, y pidió a Moisés que hablara en su lugar. Tenían miedo de morir si volvían a escuchar directamente la voz de Dios. Pero Moisés respondió con firmeza: no teman. Dios ha venido a probarlos, para que su temor los mantenga lejos del pecado. Era una lección que el mundo olvidaría una y otra vez. El miedo a Dios no era para destruir, sino para proteger. El respeto hacia lo sagrado era la base de toda sabiduría. Y mientras el pueblo se alejaba, Moisés avanzó hacia la oscuridad donde Dios estaba. Solo él se atrevió a acercarse a la presencia que los demás no podían soportar. Allí, entre nubes de fuego y humo, Dios le habló directamente. Le entregó las tablas del pacto, las palabras que no solo transformarían una nación, sino que definirían el alma moral del mundo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Estos mandamientos no quedaron atrapados en el pasado. Son un espejo que sigue reflejando quién eres, en qué crees y qué camino estás siguiendo. Porque cada uno de ellos sigue teniendo poder, el poder de cambiar una vida entera. Antes de continuar con lo que sucedió después, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene te mostrará el verdadero propósito detrás de las leyes divinas, y cómo revelaron el corazón de Dios frente a su pueblo. Lo que viene cambiará tu forma de verlos para siempre. El monte aún ardía, el aire olía a fuego y piedra, y el eco de la voz divina seguía resonando en las almas del pueblo. Moisés descendía con las tablas en sus manos, pero lo que llevaba no era solo piedra tallada, era el pacto entre Dios y la humanidad. Un código eterno que separaría la justicia del caos, la verdad de la mentira, la vida de la condena. En esas tablas estaba escrita la voluntad del Creador, la guía que revelaba cómo debía vivir el ser humano si quería permanecer bajo su bendición. El quinto mandamiento fue pronunciado con ternura y autoridad: honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen sobre la tierra. No era solo una instrucción familiar, era una ley espiritual. Honrar a quienes nos dieron la vida es reconocer que venimos de un propósito más alto, que la obediencia trae prosperidad y paz. Cuando una generación deja de honrar a la anterior, todo lo demás se desmorona. Luego vino una advertencia tan directa que no necesitó explicación: no matarás. No solo prohibía arrebatar la vida física, sino también destruir la dignidad, la esperanza o el alma de otro ser humano. Porque ante los ojos de Dios, la vida no le pertenece a nadie más que a Él. Cada aliento que tomamos es un regalo, y quien lo quita, desafía al propio dador de la vida. El siguiente mandamiento golpeó igual de fuerte: no cometerás adulterio. En un mundo que confundía placer con amor, este principio marcó un límite claro. No se trataba solo de fidelidad matrimonial, sino de lealtad del corazón. El adulterio no empieza con un acto, sino con un pensamiento, una mirada, una intención. Dios sabía que destruir la pureza del amor era el principio del colapso de cualquier sociedad. El séptimo mandamiento fue igual de poderoso: no hurtarás. No se trata solo de robar cosas materiales, sino de apoderarse de lo que no te corresponde: el tiempo de otros, su esfuerzo, su confianza, su paz. Robar es un acto que nace del egoísmo, y el egoísmo es la raíz de todo mal. Y después, una advertencia que sacude hasta hoy: no darás falso testimonio. La mentira es el veneno que destruye reputaciones, familias y pueblos enteros. Dios sabía que una palabra falsa puede matar más que una espada, y por eso ordenó que la verdad fuera el idioma de su pueblo. Por último, el mandamiento que desnuda el alma humana: no codiciarás. Porque la codicia es un fuego que nunca se apaga, una trampa invisible que hace creer que la felicidad depende de lo que otro tiene. No codiciar no significa no desear, sino aprender a ser agradecido con lo que ya posees. Porque quien vive deseando lo ajeno, termina perdiendo lo propio. Cada mandamiento era como un espejo. Reflejaba no solo los actos, sino las intenciones del corazón. Dios no estaba imponiendo cadenas, estaba mostrando el camino a la libertad verdadera. Porque la ley no nació para limitar, sino para liberar al hombre del caos que él mismo había creado. Mientras Moisés escuchaba, el pueblo seguía observando desde lejos. Tenían miedo, sí, pero también estaban asombrados. Habían visto con sus propios ojos al Dios que no podía verse, habían escuchado al Dios que nadie podía oír sin temblar. Y aunque el fuego ardía sobre la montaña, dentro de cada uno también ardía una chispa nueva, la comprensión de que estaban frente al Creador de todo. Dios habló otra vez: no hagan dioses de oro ni de plata, porque yo hablo desde el cielo. No necesitaba adornos ni templos de lujo. Él buscaba algo más profundo: un altar hecho de tierra, de simplicidad, un lugar donde se ofrecieran sacrificios sinceros, no apariencias. Un Dios que no quería ser alcanzado con escaleras, sino con humildad. Y mientras esa voz llenaba el aire, el mundo entero parecía detenerse. Porque esas leyes no eran solo para Israel. Eran para todos los tiempos, para toda la humanidad. En cada palabra, en cada línea tallada sobre la roca, estaba escrita la esencia de lo que significa vivir con propósito. Y aunque pasaron siglos, aunque los imperios se levantaron y cayeron, esos mandamientos siguen ahí, inquebrantables, grabados en la conciencia de todos los que buscan la verdad. Porque mientras el mundo cambia, la voz de Dios no cambia. Sus palabras siguen recordando que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en vivir conforme al propósito para el que fuiste creado. Y tú, que estás escuchando esto ahora, piénsalo: ¿qué pasaría si volvieras a ese código perdido? Si cada uno de estos mandamientos se grabara de nuevo en tu corazón, como en aquella piedra antigua, el mundo sería distinto. Tu vida sería distinta. No te vayas todavía, porque en lo que sigue descubrirás cómo estas leyes no solo guiaron a un pueblo en el desierto, sino que prepararon el camino para algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre la relación entre Dios y el hombre. Si aún no lo has hecho, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación revela el misterio detrás de los 10 mandamientos, y lo que realmente significan para ti hoy. Moisés bajó del monte con el rostro iluminado por la gloria de Dios. En sus manos, las tablas del pacto brillaban con una luz que no provenía del sol, sino del cielo mismo. Pero al descender, lo que encontró no fue un pueblo esperando con fe, sino un pueblo que había olvidado. En tan solo unos días, los israelitas habían hecho justo lo que Dios les prohibió: levantaron un becerro de oro y se inclinaron ante él. La escena era desgarradora. El pueblo que había visto abrirse el mar, que había escuchado la voz de Dios, ahora adoraba una figura sin vida. Moisés, lleno de ira santa,
arrojó las tablas contra el suelo. Las piedras se partieron, y con ellas, el pacto fue quebrado por la desobediencia del hombre. Fue un recordatorio brutal. No basta con escuchar la palabra de Dios, hay que vivirla. El pueblo lloró, se arrepintió, y Moisés volvió a subir al monte. Esta vez no para recibir una ley nueva, sino para interceder por ellos. Rogó a Dios con un amor tan profundo que estuvo dispuesto a ser borrado del libro de la vida con tal de salvarlos. Y Dios, en su infinita misericordia, volvió a escribir las tablas. Porque aunque el ser humano falla una y otra vez, Dios no deja de ofrecer una segunda oportunidad. Ese momento cambió todo. Los 10 mandamientos ya no eran solo leyes talladas en piedra, eran un reflejo del carácter de Dios, justo, fiel y lleno de compasión. No estaban diseñados para controlar al hombre, sino para enseñarle a vivir en plenitud. Cada mandamiento era una promesa, una señal de amor, una invitación a caminar con propósito. El mensaje era claro: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en tener la sabiduría para elegir lo correcto. Porque cuando el corazón se somete a la verdad, deja de ser esclavo del ego, del deseo, del miedo. Los mandamientos no eran cadenas, eran alas. Y quien los entendiera, volaría más alto que nunca. Con el tiempo, estas palabras se convirtieron en el fundamento de naciones, en la base de las leyes del mundo, y en la brújula de millones de almas que aún hoy buscan dirección. Porque sin importar cuántos siglos pasen, el eco de aquella voz sigue resonando: yo soy tu Dios, y te he llamado para ser libre. Pero hay algo más profundo detrás de esta historia, algo que muy pocos entienden. Los mandamientos no solo mostraban cómo debía vivir el hombre, sino también que nadie podía cumplirlos perfectamente. Eran una sombra de lo que vendría después, una preparación para la mayor demostración de amor que el mundo jamás vería. Siglos más tarde, otro hombre subiría a una colina. No una montaña envuelta en fuego, sino un monte llamado Calvario. Allí no habría truenos ni relámpagos, sino silencio. Y en lugar de tablas de piedra, habría una cruz. En ese momento, Dios mismo, en la persona de Jesús, cargaría el peso de todas las leyes incumplidas, de todos los errores, de toda la culpa del mundo. Lo que Moisés no pudo lograr con la ley, Cristo lo cumplió con amor. En la cruz, el mensaje fue sellado. Ya no era necesario grabar la ley en piedra, porque ahora podía escribirse en el corazón. Los mandamientos seguían vivos, pero transformados. Ya no eran una carga, sino una guía que apuntaba al amor supremo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos frases, se cumplía todo lo que fue dicho en el Sinaí. Así, la historia que comenzó con fuego y miedo terminó con gracia y esperanza. Lo que antes era una orden se convirtió en una promesa. Lo que antes se grabó en piedra, ahora se escribe en cada alma dispuesta a escuchar. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás escuchando esto por casualidad. Tal vez, sin saberlo, llevas tiempo buscando algo que dé sentido a tu vida. Algo que te guíe cuando todo parece perder rumbo. Los 10 mandamientos no son solo un recuerdo antiguo, son el mapa de regreso a lo esencial. No a la religión, sino a la verdad. Porque cuando entiendes que Dios no busca someterte, sino liberarte, todo cambia. Ya no vives por miedo, sino por amor. Ya no obedeces por obligación, sino por gratitud. Y eso, justamente eso, es lo que Él siempre quiso desde el principio. Así que guarda esto en tu corazón: las leyes de Dios no pasaron de moda. Siguen siendo el faro en medio del caos, la brújula en un mundo sin dirección. Si el mundo las olvidó, tú puedes recordarlas. Si otros las rompieron, tú puedes vivirlas. Y si alguna vez caes, recuerda que el mismo Dios que escribió la ley, también escribió el perdón. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete, comparte este video y permite que más personas descubran lo que realmente significan los 10 mandamientos. Porque no son solo palabras antiguas, son la voz de un Dios que aún sigue hablando.